Ubicación geográfica. El área maya estaba dividida conceptualmente en tres zonas. La zona sur, que incluye del Océano Pacífico y los altos de Chiapas, Guatemala y El Salvador. La zona centro, que la conforman las tierras bajas del sur de la península de Yucatán. Y la zona norte, la llanura peninsular. Ubicación geográfica. La El área temporalidad de la maya cultura estaba maya dividida abarcó dos épocas, la conceptualmente en tres preclásica zonas. 2000 años La antes de zona sur, Cristo que hasta incluye del Océano 250 años Pacífico y después de los altos Cristo, de Chiapas, hasta la Guatemala y El posclásica Salvador. 900 La años zona después de centro, Cristo que la al conforman las tierras 1527 bajas después del de sur de Cristo, la cuando se península de produjo la Yucatán. conquista de Y la América. zona norte, Fue una la de las llanura civilizaciones peninsular. más destacadas en la América originaria. Los mayas dependían de la explotación de recursos naturales de las selvas, ríos y mares y de la mano de obra de la gente común. El sistema económico de los mayas era una combinación entre economía de mercado y economía planificada y tradición. Si bien no existía una división de labores tan clara como en la actualidad, sí se desarrollaron algunas profesiones claves en el funcionamiento de la economía maya, desde agricultores o cazadores hasta astrónomos o matemáticos. Por ejemplo, el comercio de alimentos no se daba directamente entre productores y consumidores, sino existían comerciantes que facilitaban esas transacciones. Todas las culturas precolombinas, la organización social de los mayas no escapó de una jerarquización piramidal de clases con funciones políticas, religiosas y económicas, encabezada por una élite privilegiada sobre los estratos más bajos. También la sociedad de la cultura maya había avanzado en una estructura basada en un sistema de castas, que se relacionaba con el parentesco. Con base a esto, todos los miembros de una casa o clan debían poseer el mismo linaje, y cuando más cercana era su consanguinidad con el ancestro fundador, mayor era el privilegio. La organización política de los mayas concentró el mandato de un solo gobernante cuyo poder procedía directamente de los dioses a través de los mensajes que enviaba del cosmos. De esta manera, la facultad casi divina de los monarcas estaba entre el mundo material o el espiritual, incitado a mantener ese vínculo místico. Se valían de rituales como sacrificios, danza e incluso trances con sustancias alucinógenas. Bajo un complejo panorama, la organización política de los mayas nunca se configuró como un imperio, sino como una serie de ciudades-estados cuyas relaciones variaban por lapsos de tiempo, entre alianzas y enfrentamientos. La religión de la cultura maya se caracterizó básicamente por el pasar de la vida alrededor de los ciclos infinitos del universo. De ese modo se podrá notar que la religión maya encuentra sus raíces en el tiempo, siendo ese diagramado mediante diversos sistemas de calendarios basados bajo diferentes pautas, dividiendo los ciclos de la vida de la cultura maya. Los mayas creían que el mundo había sido creado 5 veces y destruido 4 veces, siendo esta la base de la cultura religiosa mesoamericana, que se propagó desde el año 900 en adelante. Posteriormente fue adoptado por los toltecas. Datos curiosos de la cultura maya. La primera es que estos inventaron el chicle. Así es, ellos extraían la resina de un árbol conocido como zapote, de la cual se origina el chicle. La segunda es que ellos hacían viscos a los niños nobles. Les colocaban en la cabeza un cordón con una figurita en el extremo que les caía delante de los ojos, muy cerca, para que al mirarla forzaran la vista. Esa deformación era un símbolo de estatus social. Por último, su calendario es, en cierto modo, más preciso que nuestro calendario gregoriano. Sin ayuda de la tecnología, los mayas precisaron la duración del año solar en 365,2420 días. En el gregoriano, el año dura 365,2425. En realidad, son 365,2422, de modo que el cálculo maya está más cerca del correcto. Datos curiosos de la cultura maya. La primera es que estos inventaron el chicle. Así es, ellos extraían la resina de un árbol conocido como zapote, de la cual se origina el chicle. La segunda es que ellos hacían viscos a los niños nobles. Les colocaban en la cabeza un cordón con una figurita en el extremo que les caía delante de los ojos, muy cerca, para que al mirarla forzaran la vista. Esa deformación era un símbolo de estatus social. Por último, su calendario es, en cierto modo, más preciso que nuestro calendario gregoriano.
Sin ayuda de la tecnología, los mayas precisaron la duración del año solar en 365,2420 días. En el gregoriano, el año dura 365,2425. En realidad, son 365,2422, de modo que el cálculo maya está más cerca del otros correcto. sitios arqueológicos mayas están reconocidos como Patrimonio de la Humanidad y la mitad de ellos se encuentran en México, como es Palenque, Calakmul, Uxmal y Chichén Itzá. La lengua maya. Esta se le llama comúnmente lengua maya o idioma maya al maya yucateco, es decir, a la lengua autóctona de la península de Yucatán. En México, este idioma es la segunda lengua indígena con mayor cantidad de hablantes, claro, luego del náhuatl. Hoy en día es hablado por más de 8,000 personas en el territorio nacional, junto a unas 5,000 en Belice y unas 700 en Guatemala. Esta lengua es mayor distinguida por la carencia de las consonantes D, G, R, Y, F, Y y contraste, por el uso de consonantes y vocales glotalizadas, cuyo sonido se produce al interrumpir la respiración repentinamente. El alfabeto consta de 24 letras que se escriben en su forma romantizada. El idioma no tiene artículos, género ni modo infinitivo. Existen 5 vocales, A, E, I, O, U. Su pronunciación depende de los símbolos gráficos que tengan, dotándolos de un acento. Una vocal puede presentarse como A o A y sonar de diferente manera. A continuación, presentaré un breve muestrario de palabras en maya. Hanal, que es comida, Na, que es casa, A, que es señor, Shish, que es resto o residuo, Tel, que es gallo, Mash, que es mono y Sot, que es murciélago. La escritura maya fue el sistema de escritura usado por la civilización maya precolombina en Mesoamérica. Se compone por un complejo conjunto de glifos que laboriosamente se pintaban en cerámica, muros o códices. Se tallaban en madera o piedra, en los que destacan los trabajos en las estelas e interiores de ciertas pirámides, o se moldeaban en estuco. Se trata del sistema de escritura que mejor se ha descifrado de entre los sistemas de escritura mesoamericanos. Numeración. Los mayas crearon un sistema de numeración como un instrumento para medir el tiempo y no para hacer cálculos matemáticos. Por eso, los números mayas tienen que ver con los días, meses y años, y con la manera en que organizaban el calendario. Es un sistema de numeración vigesimal, y aún así tiene el número 5 como base auxiliar. La unidad se representa por un punto. Este sistema de numeración es aditivo, porque se suman los valores de los símbolos para conocer un número.